Continúa en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. El domingo. Quizá ustedes no conozcan o no recuerden el significado de la palabra domingo en nuestro idioma. Domingo proviene del adjetivo latino dominicus, que significa lo concerniente al dominus, es decir, al Señor. De modo que, amables oyentes, cuando uno dice domingo, queriendo o sin querer, está mencionando a Jesucristo, porque los cristianos llamaron a Jesucristo en griego Kyrios, y llamaron el primer día de la semana en griego Kyriaki, así lo llaman. En el Apocalipsis, el comienzo del Apocalipsis, dice el autor que estaba un domingo, es decir, Kyriaki y Mera, el día del Señor, estaba en la isla de Patmos y tuvo una visión. Kyriaki, por tanto, es el domingo. En latín dominica, la palabra latina dies significa día y se puede usar con ambos géneros, tanto el masculino como el femenino. De modo que en latín dies puede ser dies dominica, es decir, el día del Señor, si se toma dies como femenino. O también dies dominicus, el día del Señor, si se toma dies como masculino. Fíjense, en italiano, por ejemplo, se dice domingo, se dice domenica, la domenica, y se toma dies como femenino. En cambio, en castellano se dice domingo, donde se supone que dies, la palabra latina día, es masculino. Ustedes ven el juego de los idiomas. Domingo, pues, significa el día del Señor, el día del Dominus, esa herencia cristiana de las lenguas europeas está vigente, está viva. De ahí que, y esto realmente resulta un poco desolador, amables oyentes, que cuando los países de Europa, quisieron consagrar la Unión Europea y quisieron elaborar una constitución, ignoraron, de propósito, la herencia cristiana de Europa. Europa, pues, se hizo condimentada por la fe cristiana. Desde el siglo I de nuestra era, el cristianismo desde Palestina se difundió por todo el sur de Europa. Luego, poco a poco, fue permeando también hacia el norte de Europa. Hoy no hay parte de Europa que no haya sido tocada por el cristianismo, pero hasta tal punto ha avanzado la descristianización de Europa que ya la herencia cristiana resulta ser para los europeos, para muchos de ellos, yo diría que para la mayoría, no un motivo de gloria, sino prácticamente un estorbo, casi una afrenta. En el proyecto de Constitución Europea, que finalmente no fue aprobado porque no se puso en vigencia, porque ni Francia ni Holanda, ciertamente no por razones religiosas, no aceptaron en plebiscitos que hubo, o referéndums, no es exactamente el nombre que le dieron a esa consulta. El pueblo ni en Holanda ni en Francia aceptó el proyecto de Constitución Europea General. En cambio, los demás países, hasta donde yo sé, sí aceptaron. De modo que en las lenguas europeas, les decía yo, la palabra dominus aparece para el primer día de la semana. En nuestro idioma, domingo, que viene de dominus, también en italiano, como les decía, domenica,
En francés se dice dimanche. Dimanche es también, viene de dominus, es una forma, como ustedes ven las consonantes D y M, Dominicus, dimanche. En fin, hasta ahí. En cambio, por ejemplo, en inglés o en alemán ya se toma como nombre del primer día de la semana un nombre de origen no cristiano, el día del sol, Sunday. Sunday en inglés o Sonntag en alemán es nombre no cristiano. También en ruso es todavía más cristiano, muchísimo más, aunque no viene del Dominus. Воскресенье, dicen los rusos, domingo, y Воскресенье significa resurrección, el día de la resurrección. De modo que aún en la época del comunismo soviético, donde prácticamente Dios por decreto del Soviet Supremo no existía, entonces los rusos llamaban el día primero de la semana, lo llamaban Воскресенье, y queriéndolo o no, ustedes saben de quién estaban hablando. Pongámonos ahora brevemente, como lo hago en todas estas explicaciones, en el contexto del año litúrgico. Estamos en el tiempo ordinario. El año litúrgico es un ciclo anual, naturalmente, el año, en que la Iglesia, digamos, nos da la mano y nos lleva a recorrer el misterio de la dispensación de Dios en Jesucristo. Tiene dos puntos, diría yo, principales: el llamado ciclo pascual, que es el más importante, y el ciclo de Navidad. La fiesta más importante es la fiesta central del ciclo pascual, que es precisamente el Triduo Pascual, de la muerte y resurrección del Señor, del Jueves Santo en la tarde al domingo de Pascua en la madrugada, el Triduo Pascual. Y la fiesta más importante del otro ciclo es naturalmente la fiesta de Navidad, el 25 de diciembre. Ustedes ven, la fiesta de Pascua no cae día fijo, en cambio la de Navidad sí, 25 de diciembre. Se escogió esta fecha para la Navidad debido a la fiesta romana de la Victoria Solis Invicti, es decir, con motivo del solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, se llega al día más corto del año, donde el sol pues naturalmente ilumina menos, y de ese momento en adelante el sol empieza cada día a iluminar más. Por tanto, entonces, después del solsticio de invierno en diciembre, después del 21, entonces el sol como que renace, vuelve a comenzar su carrera hacia su máxima expresión. Victoria Solis Invicti, la victoria la victoria del sol. De esa manera Jesucristo pues fue entendido como el nuevo sol, el sol que nace de lo alto. Así lo traduce en nuestro idioma en el canto del Benedictus, Anatoli ex ipsus, el oriente que viene de la altura. Ese es el significado básico de la expresión del Benedictus lucano. Por tanto, Jesucristo pues es el nuevo sol. Por eso la fiesta pagana, la Victoria Solis Invicti, se dio su puesto a la Navidad, a la aparición en la carne del Señor Jesús. Pues bien, entre el ciclo de Navidad y el ciclo pascual se extienden dos periodos que forman el tiempo ordinario. El primer periodo va desde la Epifanía hasta el miércoles de ceniza, y el segundo periodo va desde después de Pentecostés hasta la víspera del primer domingo del Adviento. Estamos pues en la segunda parte del tiempo ordinario, y contados los domingos del tiempo ordinario que hemos celebrado, llegamos este domingo al domingo 16º domingo del tiempo ordinario. Los domingos, las lecturas de la liturgia de la Eucaristía son tres. En el tiempo ordinario, la primera se toma del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera, pues naturalmente, de uno de los evangelios. En el ciclo C de los domingos, les repito, los dividió la Iglesia en tres ciclos, el ciclo A, B y C, y reparte en esos tres ciclos los textos de los diferentes evangelios. En el ciclo A predomina Mateo, en el ciclo B predomina Marcos y en el ciclo C Lucas. Por eso la lectura del evangelio de este domingo viene del evangelio de Lucas. Pues bien, pasemos entonces en orden a las lecturas. La primera
del libro del Génesis, capítulo 18, versículos 1 a 10. Y escuchemos la lectura. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor. Alzó la vista y vio 3 hombres de pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol, mientras traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Aprisa, 3 cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Contestó: Aquí en la tienda. Añadió uno: Cuando vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Amables oyentes, la promesa de Dios a Abraham es que tendrá una descendencia tan grande o tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que cubre las playas del mar. Con esa expresión poética, la Biblia se refiere a la promesa de Dios a Abraham, y resulta que la mujer de Abraham, Sara, era estéril. Sara y Abraham llegaron a avanzada edad y su mujer Sara no tenía hijos. El presente texto evidentemente se dirige a mostrar cómo finalmente, por el poder de Dios, Sara, la mujer de Abraham, va a tener un hijo. El texto es particularmente misterioso y hermoso. Fíjense, amables oyentes, que detrás del texto pues está la convicción de que el designio de Dios en su revelación a Israel, y luego seguirá esta tendencia en la revelación cristiana. El designio de Dios se cumple por encima de las limitaciones y problemáticas de los seres humanos. No es extraño pues que Sara resulte estéril y Abraham ya viejo. Fíjense que ese tema de la esterilidad de la madre aparece en la Biblia repetidas veces y toca a personajes que son importantes en el designio divino. La madre de Samuel, Ana, esposa de Elcana, era también estéril y finalmente Dios le concedió un hijo. Ella había prometido que si se lo concedía, lo consagraría al Señor. El hijo de Ana fue Samuel. Y para que pasemos a un texto o a un acontecimiento, diríamos, más cercano a nosotros, recuerden que en las narraciones del nacimiento de Jesús aparece Isabel, la madre de Juan Bautista. Era una anciana estéril. Su marido Zacarías, un sacerdote, ya anciano también, y no habían podido tener un hijo. Pues bien, él tiene en el templo una visión en la cual Dios le asegura, mediante el ángel Gabriel, que su mujer Isabel tendrá un hijo. Y lo tiene. Dios pues tiene poder para sacar vida del estéril. Ese es el telón de fondo en el cual el evangelista Lucas pone el hecho de la anunciación a María y el nacimiento de Jesús. Dios poderoso para sacar vida de la estéril es también poderoso para sacar vida de la virgen. Ese es el digámoslo así, como Dios pues se supera a sí mismo en sus acciones de la historia de la salvación. Aquí tenemos un tema parecido. La mujer de Abraham, Sara, es estéril y Abraham es viejo ya. Abraham le dice un día a Dios en otro texto que por no tener hijos, un criado de su casa, Eliezer, va a ser su heredero.
pero Dios le promete que no será heredero un criado, sino su propio hijo. Abraham tiene un hijo de Agar, una esclava, pero tampoco será el hijo de la esclava el heredero de la promesa. Será el hijo de su mujer, de su esposa Sara, el hijo de la promesa. Y aquí pues, en un texto que tiene un nimbo particularmente misterioso, se cuenta el contacto de Dios con Abraham. Pero fíjense ustedes, y esto es muy interesante tenerlo en cuenta, fíjense ustedes en qué figura se aparece Dios a Abraham. En el libro del Génesis encontramos, así como en buena parte del resto del Pentateuco, encontramos designaciones diferentes para Dios. La principal, ciertamente, como la Torá, es un libro de Israel, es una colección basada en documentación pre-israelita, luego israelita, luego redactada en el siglo V por Esdras y grupos de judíos. Naturalmente, el nombre más importante es el nombre del Santo Dios de Israel, el que los evangélicos suelen llamar Jehová o Jehová. Los rabinos dicen Adonai, son las 4 consonantes del alfabeto hebreo que los judíos nunca pronunciaban, o solamente en el día de la expiación el sumo sacerdote, en el recinto oscuro del Devir, detrás de la cortina que separaba el santo de los santos del santuario. Allí pronunciaba el nombre divino, de resto no, era una blasfemia pronunciarlo. Por eso cuando en la Biblia se pone el nombre de Dios, las vocales que se le ponen debajo a las consonantes del nombre divino invitan a los lectores a decir Adonai, en lugar de pronunciar el nombre según su pronunciación verdadera. Pues bien, ese es el nombre más importante que se usa en el Génesis para Dios, el Señor, es decir, Kyrios, dicen los judíos griegos, Jehová, digámoslo así, en la forma de los evangélicos. Pero no solamente ese, también se usa para el Dios de Israel el nombre semítico Elohim, que es una forma del plural, un plural que indica majestad. Se puede referir, digamos, a la pluralidad de dioses, Elohim. Aún más se puede referir a espíritus, digámoslo así, indefinidos del más allá. También se usa en ese sentido en la Biblia, Elohim, Elohim. Pero básicamente en el Génesis y en el Pentateuco se dice del Dios de Israel. Es decir, Jehová es Elohim y Elohim es Jehová, aunque Elohim pues es un plural. Literalmente traduce o traduciría dioses o en general la divinidad. Algunos lo traducen así, la divinidad. Por ejemplo, Dreverman, un teólogo que a mí me hace... digamos, me ha cautivado por su profundidad, escribe Die Gottheit. Die Gottheit es la forma como él suele traducir Elohim. Creo que se basa para eso en el famoso erudito judío Martin Buber, la divinidad. De modo que hasta ahora tenemos 2 nombres, Jehová, Elohim, pero también se usan otros para decir Dios. El nombre, digamos, semítico común, El, que es el dios principal del panteón cananeo y el nombre genérico de los Elim, es decir, de los dioses, y otros muchos construidos con él. Y también, y esto es interesante, también en el Génesis sobre todo se presenta, y también en otras partes del Pentateuco, se presenta el Dios de Israel, el Señor, en la figura de el ángel del Señor, Malach Adonai, Malach Adonai. Es como una expresión que se usa para evitar, digámoslo así, que el Dios Santo en cuanto tal, digamos, tome contacto con realidades terrenas. En lugar de decir pues que el Señor se apareció, entonces dice Malach Adonai, el enviado del Señor se apareció, pero ese enviado del Señor, Malach Adonai, aparece en paralelo con el Señor mismo. Es por tanto básicamente Dios mismo. Y finalmente, y a esto quería llegar en el texto que nos ocupa, estos 3 hombres, Shalosh o Shelosh Anashim, 3 hombres que llegan a la tienda de Abraham. Abraham está sentado
junto a la puerta de la tienda y ve que los 3 hombres llegan allá. Evidentemente se trata de Dios. Por eso cuando Abraham se dirige a ellos, los llama en singular Señor, Señor. Pero cuando se indica que ellos contestan al saludo de Abraham, se utiliza el verbo en plural, contestar. El texto, por tanto, es ambiguo. La ambigüedad es voluntaria. Es decir, Dios es significado en los 3 varones que llegan a la puerta de la tienda de Abraham. Abraham está en la puerta de la tienda. Sara, en cambio, está dentro de la tienda. Abraham, cuando los ve acercarse, se arrima a ellos, se prosternó en tierra delante de ellos y les dice: Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Y les ofrece agua para los pies y también alimento. Dios, por tanto, fíjense, en la figura de los 3 varones, va a lavarse los pies y va a tomar alimento. Le manda pues Abraham a Sara, su mujer, que está dentro de la tienda, que prepare de flor de harina una hogaza, es decir, una tajada, diría una tortilla, digámoslo así más bien, de trigo para los 3 hombres, y escogiendo un hermoso ternero del rebaño, le ordena a un criado que lo sacrifique y que haga un guisado para ellos. Y hecho el pan y hecho el guiso con el ternero, le sirve. Y se supone entonces que los 3 hombres que representan a Dios comen. Y uno de ellos, uno de los 3, es evidente que entonces la divinidad se concreta en uno de ellos. Es el que le hace a Abraham la promesa. Cuando vuelva a verte dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Le promete, por tanto, una nueva visita. Y para entonces, dentro del tiempo de costumbre, se refiere a los 9 meses del embarazo, naturalmente. A los 9 meses del embarazo, Sara habrá tenido un hijo. Y así sucede. Sara tiene un hijo, el hijo de la promesa de Dios a Abraham. De esa manera, entonces, se le abre camino a la verdad de la promesa. Tu descendencia será tan numerosa, o más numerosa que las estrellas del cielo y que las arenas que están en la playa del mar. Israel, amables oyentes, brota pues de una especial condescendencia del amor y del poder de Dios. Isaac, el hijo de la promesa, será hijo de la estéril Sara, e Israel será descendencia de Abraham por Isaac. Ahí está, esa es la forma como Dios actúa. Es evidente que con este énfasis en el prodigio de la concepción de Sara la anciana, lo que se quiere decir es la especial condescendencia de Dios precisamente para con Israel, el pueblo que Dios escogió. En una última palabra acerca de uno de los más hermosos cuadros que se conserva en la Pinacoteca del Kremlin en Moscú. Es la figura de los 3 hombres que visitan a Abraham. Un autor cristiano entendió el texto del Génesis como una revelación anticipada de la Santísima Trinidad, y naturalmente para la mentalidad cristiana no podría ser casi de otra manera, aunque evidentemente en el texto hebreo mismo, en el texto judío mismo, no hay una alusión particular a la Trinidad cristiana. Es simplemente una representación simbólica de Dios en los 3 varones. En todo caso, una de las obras más hermosas de la Pinacoteca del Kremlin en Moscú es este cuadro de la Santísima Trinidad representada en estos 3 varones de que habla el texto que acabamos de escuchar. La segunda lectura de este domingo está tomada de la carta a los Colosenses. Recuerden que en los domingos del tiempo ordinario la segunda lectura proviene de una carta apostólica. Dice así, en el capítulo 1, versículos 28 a 24. Hermanos,
Me alegro de sufrir por vosotros. Así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia. Dios me ha nombrado ministro de la Iglesia, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez en su vida cristiana. Me gusta a mí, amables oyentes, darles a conocer reiteradamente los resultados de la investigación crítica de la Biblia, en este caso pues del Nuevo Testamento. Fíjense, una buena parte del Nuevo Testamento lo constituye el llamado cuerpo paulino, el corpus paulinum, es decir, una serie de cartas o epístolas. Hay diferencia entre carta y epístola, pero no vamos a entrar aquí en la diferencia. En todo caso, una colección de las cartas o epístolas de Pablo. Es decir, que en el Nuevo Testamento están encabezadas con el nombre de Pablo. Había una costumbre fija, eso lo llaman los autores alemanes das Bundesformular, das Briefformular, el formulario de la carta. Es decir, las cartas estaban escritas como nosotros según un cierto molde. Nosotros ponemos al comienzo la fecha, el lugar y la fecha, Medellín, julio, tal cosa, ¿no es cierto? Luego después dirigimos la carta al fulano de tal, es decir, el nombre del destinatario, señor fulano de tal, y la dirección de ese señor en Bogotá, por ejemplo. Luego saludamos al señor, apreciado señor, y le deseamos enseguidita algunas otras cosas, le deseo que esté bien, y luego pasamos al cuerpo de la carta, es decir, lo que tenemos que decir, y al final añadimos un último saludo y firmamos. La firma es la firma del remitente. Fíjense, esa es la forma ordinaria de las cartas, tal como nosotros la usamos ahora, es la forma ordinaria. Actualmente también se usa se suele usar que la fecha está al final, en fin, hay variaciones actuales. En el tiempo del Nuevo Testamento, el formulario de las cartas comenzaba con el nombre del remitente, y a veces el remitente añadía unos títulos suyos, luego venía el nombre del destinatario de la carta y un breve saludo. El breve saludo iba incorporado en la frase anterior, es decir, con remitente y destinatario. Podría ser en esta forma. Por ejemplo, Carlos saluda atentamente a Gustavo, por ejemplo. Ahí está, es el nombre del remitente, destinatario y saludo. Pablo separa el saludo de los nombres del remitente y destinatario. Es decir, Pablo escribe así: Carlos fulano, a Gustavo tal cosa, te deseo salud y paz, por ejemplo. Ahí está la forma se llama prescriptum, del prescrito, es decir, un cierto proemio de las cartas paulinas. Pues bien, hay 14 cartas en el Nuevo Testamento que comienzan con el nombre de Pablo, Pablos, y su título, apóstolos, o también dulos, apóstol o siervo de Dios, en fin, a tales y tales, los nombres del destinatario. Pues bien, de las 14 cartas, ya les expliqué eso en la semana pasada, hay 7 que son cartas, digamos, auténticas de Pablo, porque proceden, digamos, de su dictado directo. 7. Las llaman homologúmena, cartas reconocidas, o también protopaulinas, que son en orden aproximadamente de aparición: Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, Primera Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón, Segunda Corintios. Ahí están las cartas, y Romanos son las 7 cartas
que proceden directamente del dictado de Pablo. Luego vienen otras que son llamadas deuteropaulinas, es decir, que proceden indirectamente de Pablo, fueron escritas en la escuela paulina. Una es la Segunda Tesalonicenses, que es como una imitación y continuación de la primera. Y luego dos que están íntimamente unidas, que son Colosenses y Efesios. Colosenses y Efesios proceden digámoslo así, posiblemente de autores muy cercanos entre sí, y la de Efesios es como una imitación y profundización de Colosenses. Y finalmente las tres últimas, que son llamadas pastorales, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Ahí está pues el epistolario paulino, que lleva el nombre de Pablo en el Nuevo Testamento. Hoy pues hemos leído de la carta a los Colosenses. Fíjense la insistencia de esta carta en la iglesia. Eso caracteriza la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Es una importancia muy grande a la iglesia. En Pablo, digámoslo así, la máxima importancia recae evidentemente sobre Jesús, pero en el ambiente del Asia Menor donde Pablo predicó, fue surgiendo cada día con más fuerza una comunidad en que en un comienzo, digámoslo así, se formó de gente de raza judía que aceptaba la fe cristiana, y poco a poco fueron aumentando los que no tenían raza judía y que también aceptaron la fe cristiana. Pablo los llama los gentiles, ta ethni es el plural de etnos en griego, que significa pueblo, nación. Ta ethni son las naciones, es decir, no Israel, los que no son Israel. Pues bien, en la carta a los tesalonicenses, en la carta a los colosenses y en la carta a los efesios, se hace o se insinúa o se esboza una teología profunda de la iglesia venida desde los gentiles, hasta el punto que en la carta a los efesios, digámoslo así, en forma muy profunda, pero anticipadamente también en la carta a los colosenses, esta iglesia formada por judíos y gentiles, con predominio de los gentiles, es llamada en alguna forma el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Ese misterio consiste, amables oyentes, en que ya finalmente el pueblo de Dios no es Israel como era en el Antiguo Testamento, sino que es el pueblo que surge de la predicación del Evangelio, aceptado por algunos judíos, pero aceptado mayoritariamente por los gentiles, que precisamente al aceptar la fe, digamos, se unen a ese resto de los judíos para dar, diría yo, forma al misterio revelado. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza de este misterio, que este misterio encierra para los gentiles. El misterio es Cristo que murió y fue resucitado. Y cuando uno acepta en la fe la realidad vivificante de Jesucristo por el Espíritu, se surge en uno una vida nueva, se asevera uno mismo como nueva creación. El misterio de Cristo pues se asevera para los gentiles como un misterio rico en gloria, es decir, en la plenitud de Dios para todos ellos. El texto evangélico está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Está en una sección del Evangelio de Lucas que suele ser llamada el viaje, la gran marcha de Jesús a Jerusalén. Es un punto muy particular del Evangelio lucano. Lucas, digamos, es el que le da a la ida de Jesús a Jerusalén una solemnidad y una importancia que no se alcanza a, digámoslo así, a comprender en la fuente lucana que es Marcos. En Marcos, por ejemplo, se habla, digamos, o se insinúa el viaje a Jerusalén en Marcos 10:1,
cuando se dice que Jesús entonces enfiló sus pasos hacia los límites de la Judea al otro lado del Jordán. Y cuenta Lucas y cuenta Marcos algunos pormenores, llega al tercer anuncio de la pasión y resurrección, pone a Jesús en Jericó y de Jericó lo hace subir a Jerusalén. En cambio en Lucas 9:51, fíjense, en lugar de esa notica de Marcos 10:1, una nota pues bastante ambigua y complicada, Lucas dice que cuando llegó el tiempo de su asunción al cielo, Jesús, digamos, levantó la cabeza o enfiló su rostro para ir a Jerusalén. El tiempo de su asunción, es decir, del arrebatamiento de Jesús por Dios. Asunción, fue asumido por Dios. Con este nombre, Lucas pues enfatiza la glorificación de Jesús que murió en la cruz. Enfatiza esa glorificación de Jesús. Así está en 9:51. Y a partir de ese punto, Lucas inserta una gran cantidad de materiales que no aparecen en Marcos, que aparecen en sus otras fuentes, particularmente Q y las fuentes lucanas propias. De 9:51 a 18:14, Lucas, digámoslo así, tiene una serie de elementos que no tienen, digamos, o que no proceden de Marcos. Lucas suspende la narración que lleva, siguiendo el hilo de Marcos, en 9:50 y la vuelve a resumir en 18:15. Entre 9:51 y 18:14, Lucas inserta una gran cantidad de materiales que proceden de otras fuentes, particularmente la fuente común con Mateo, que se suele llamar Q, y la fuente lucana propia, que los exégetas norteamericanos, particularmente Fitzmyer, llama L, la fuente L. Los alemanes lo llaman S, el Sondergut de Lucas, es decir, la fuente lucana propia. Pues bien, a la fuente lucana propia pertenece este pedacito que toca leer este domingo. Es un pedacito, diría yo, particularmente hermoso. Bueno, ya ustedes estarán acostumbrados a oírme a mí decir que cada vez que llegamos a un texto, a mí me parece particularmente hermoso. Es así, tal vez porque uno que ha vivido de su contacto con el Evangelio tanto tiempo y que le ha tocado mirar estos textos tan a fondo y leer aquí, leer allí, y meditar aquí, meditar allí, y escribir aquí, escribir allí, uno se va enamorando de aquello que va o que llena su vida o que lo ocupa uno prácticamente el día entero. A fin y al cabo, mi vida como persona y como sacerdote pues ha girado alrededor de estas meditaciones y de estos trabajos. Pues bien, es un texto, repito, particularmente hermoso. Vamos a leerlo enseguida. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y María se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se detuvo y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me ayude un poco. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Es evidente que el texto tiene su punto, diría yo, picante. Y es que el contraste entre las dos hermanas, Marta y María, es en tal forma intentado y realizado que la que sale ganando es María, y finalmente, yo diría en una forma un poco triste, la que sale perdiendo es Marta. Y esa Marta es precisamente la que, al llegar Jesús a su casa, se comporta como dueña de casa. Parece que, aunque no se diga en el texto, parece que era la hermana mayor, es decir, la que es como dueña de casa, porque se dice que Marta lo recibió en su casa y que esta Marta tenía una hermana llamada María, de modo que la narración digamos, hace pensar que Marta era la mayor, la dueña de casa, y que María la menor, y
Entonces la dueña de casa, naturalmente, al verse visitada, ni más ni menos que por el Señor, así se le llama a Jesús desde el comienzo de la narración, Señor, así lo llama Marta, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio, lo llama Señor. Y de María se dice que estaba sentada a los pies del Señor. Es decir, 2 veces se habla de Jesús aquí como el Kyrios. Es por tanto ya el Kyrios de la fe cristiana, es el Señor de la fe cristiana. En otras palabras, la fe cristiana proyecta, digamos, su luz y su comprensión en una escena que quiere ser una escena del pasado. Y aunque quiere ser una escena del pasado, no alcanza a serlo del todo, porque en realidad lo que se quiere presentar aquí en las 2 hermanas son como modelos de comportamiento, modelos, digamos, de vida cristiana frente a Jesús o frente al Señor. Les decía pues que el texto tiene es decir, produce una tristeza, porque a uno quisiera naturalmente que a Marta le fuera mejor. Al fin y al cabo es ella la que se pone en las tareas de preparar el almuerzo, de limpiar la casa, en fin, todo eso. Y la otra muy tranquila y muy oronda, sentada a los pies del Señor, a los pies de Él, a los pies, pros tus podas tu Kyriou, a los pies del Señor. Este texto procede de la fuente propia lucana. Recuerden que de la fuente propia lucana es también el famoso texto de la mujer pecadora que unge a Jesús, en el relato de esa mujer que unge a Jesús cuando está recostado a la mesa en la casa de un fariseo importante llamado Simón. Esta mujer que unge a Jesús se coloca pros tus podas tu Kyriou, también a los pies del Señor, y a los pies del Señor y solamente a los pies ella hace todas las manifestaciones de afecto y de cariño que una mujer como ella podía hacerle a Jesús. Aquí pues es María, la hermana de Marta, la que está sentada a los pies de Jesús. Ella no hace a los pies de Jesús ninguna manifestación de afecto, de cariño, simplemente está sentada allí. El estar sentada allí escuchando su palabra, pienso yo, queridos oyentes, es la máxima manifestación de afecto, de cariño, de atención que se le puede brindar al Señor, hasta tal punto que según el texto es más lo que hace María sin hacer nada, solamente sentada a los pies del Señor escuchando, es mucho más lo que hace María para con Jesús que lo que hace Marta, que como una abejita acuciosa va de acá para allá, haciendo una cosa y otra y otra y otra, hasta que finalmente, como cualquier muchacha de un hogar de nosotros, como cualquiera de las hijas le podría pasar, y a veces pasa, cuando las hermanas no ayudan, mamá, dígale a fulanita que me ayude, vea que yo he estado todo el santo día aquí trapeando, y vea a la otra ya viendo televisión. ¿Ustedes no han oído eso por allá en sus casas? Fíjense, de una vez, el texto no quiere decir que lo que hace Marta no sea importante. Por tanto, los trabajos de hogar, por ejemplo, por este texto no pueden ser desacreditados y decir que eso no importa. No, eso no es lo que el texto quiere decir. Yo les puedo apostar, aunque el texto no lo diga, que Jesús se comió el almuercito que le hizo Marta, volteando de acá para allá. Se dejó servir de él. Marta precisamente se declaró muy ocupada con el servicio y le pide a Jesús que le diga a María que le ayude. De modo que no es que lo que haga Marta no es importante. Lo que se quiere poner en claro es que la actitud profunda religiosa no consiste en voltear de aquí para allá haciendo cosas. Que la actitud aquí frente a Jesús, digámoslo en forma general, la actitud religiosa indica o pide, digámoslo así, un momento de intimidad, un momento de dedicación. Exige precisamente eso, lo que hace María acá, sentada a los pies de Jesús, escucha su palabra. Eso es lo más trascendental y lo más importante, escuchar su palabra y dejar que la palabra, digamos, tome fuerza
y ocupe el fondo de nuestro corazón y que produzca en nosotros un apego a Jesús parecido al que tenía o al que manifiesta aquí María. Exactamente es eso. En eso consiste básicamente el mensaje de este pedacito del Evangelio tan hermoso y tan profundo. Yo pienso que un comentario muy atinado de este pasaje lo podríamos sacar de una frase de Santa Teresa que alguna vez conocí en un afiche que me regalaron las monjas carmelitas del convento de clausura de Usaquén en Bogotá. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Precisamente esto es aquello de lo que María es testigo, solo Dios basta. Por eso le dice Jesús, Marta, Marta, repitiendo el nombre, como en tono de advertencia, Marta, Marta, como hacen a veces los padres de uno cuando le llaman la atención, ve a fulanito, fulanito, David, David, me decía a veces mi mamá, y me imagino que a este muchachito Juan David que está aquí al frente, a veces también le dicen así en la casa, sobre todo cuando hace cosas que no le gustan a Óscar o a Luz María, Juan David, y eso lo hemos oído todos, Marta, Marta, le dice el Señor a Marta, tú andas ocupada con muchas cosas, solo una es necesario. La única cosa necesaria finalmente es nuestra conexión con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás es pasajero. Todo lo demás se necesita un momento. Todo lo demás alcanza para un día. Todo lo demás hay que repetirlo una y otra vez. El almuerzo hay que hacerlo todos los días. Marta estaba acostumbrada a eso. Ese día el almuerzo era un poco más importante porque llegó Jesús, pero el otro día Marta tuvo que volver a cocinar y tuvo que volver a servir. En cambio, esa ocasión era única y maravillosa. Estar a los pies del Señor. María tenía que aprovecharla. Yo pienso que en la vida de nosotros, básicamente, tenemos que aprovechar la ocasión que se nos da de estar a los pies del Señor, de escuchar su palabra, de tomar contacto con Él. Esto es lo único y fundamentalmente necesario, porque lo demás pasa todo y hay que repetirlo. Esto se hace una vez y dura para siempre, por tanto hay que eternizar esta actitud, porque precisamente la eternidad no consiste sino en la presencia permanente de estar a los pies del Señor y escucharlo. La palabra del domingo. A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominical. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente.